marcar ese 4-0 que fue, como les dije, la goleada más abultada de un equipo de Bolivia fuera de Bolivia. Es un hito histórico esta goleada 4-0. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, como no, por supuesto, estamos con otro día más, en este caso jornada del día miércoles. Mañana vamos a finalizar con esta fecha número 3 y ya finalizaríamos con lo que es esta primera oleada, vamos a decir, o esta primera fase, mejor dicho, porque son los primeros 3 partidos de cada grupo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Vamos a tener la vuelta donde se van a empezar a definir los grupos, pero bueno, el día de hoy hay que decir que el primer partido de la noche viene con un hito histórico, podemos decir. Es un partido histórico, fue un partido histórico, fue una goleada, se mezcló goleada de paliza, una goleada histórica por parte de la academia, por parte de Bolívar, la academia de Bolivia, enfrentando a Cerro Porteño en la nueva olla. Podríamos decir, lo podríamos catalogar como un hoyazo, tranquilamente. ¿Por qué? Porque esta goleada 4-0 de Bolívar sobre Cerro Porteño es la máxima goleada de un equipo boliviano fuera de Bolivia en Copa Libertadores. Simplemente eso, la goleada más abultada por parte de un equipo boliviano fuera de Bolivia. Y esto marca un poco un indicio de lo que es Bolívar en el fútbol boliviano. No venía de un gran presente, de hecho venía cuestionado el técnico y hoy pareció que se olvidó de todo eso. 4-0 gana Bolívar, hoy de una paliza de efectividad, de una clase magistral de efectividad Bolívar, y me pone muy contento ver que un equipo de Bolivia se anime a jugar fuera de Bolivia justamente, y creo yo que la Academia es uno de los equipos que fuera de Bolivia se anima y tiene ganas de jugar. Bueno, hoy en día quedó demostrado que si salís a jugar se puede ganar. Le ganó muy bien a Cerro Porteño, son 3 puntos importantísimos, porque en este grupo está muy picante la cosa. Vamos a estar viendo en instante nada más. Así que antes de ir con el video, suscríbase, active la campanita. Y ahora sí, le voy a dar play a lo que fue el resumen del partido. Vamos a hablar un poco, mientras tanto, como les dije, el grupo. Quedó primero Bolívar con 6 puntos, ¿no? Sí, son 6 puntos, sí. Un partido perdido y 2 partidos ganados. Quedó en primera posición, como bien les dije. Después Barcelona quedó en segunda posición hasta el momento con 3 puntos y una diferencia de gol de 0. Y Palmeiras en tercera posición con 3 puntos y una diferencia de gol de -1. Esto puede cambiar porque Barcelona con Palmeiras van a jugar en media horita nada más, 9:30 de la noche de horario de Argentina. Así que en el canal más adelante vamos a tener el video del resumen del partido entre Barcelona y Palmeiras. Pero bueno, yo hoy, como les dije, me quedo con lo bien que jugó Bolívar. Fue una clase, como les dije, de efectividad. Quizás no lo superó ampliamente al rival, pero en cuanto a resultados sí se vio dentro de la cancha. Y van a ver que hay 2 jugadas que para mí cambian el rumbo del partido. Y también un poco de por qué ganó el partido Bolívar. Los primeros 2 goles para mí fueron vitales porque son 2 errores por parte de Cerro Porteño, bien aprovechados por parte de Bolívar, porque también no hay que sacarle mérito al rival. ¿Por qué siempre decís, no, perdimos porque nos equivocamos? No, también el rival te lleva a equivocarte. Está claro que el primer gol hay una responsabilidad grande del arquero de Cerro, que la van a estar viendo en instantes nada más. El disparo de Villamil es espectacular. Yo por un momento me situé en Bolivia nuevamente, porque como vivorió esa pelota fue tremendo. Pero está claro que Villamil se encarga de patear de afuera del área, le gusta patear, le gusta probar. Y a veces el probar te lleva a estas cosas, a meter goles también. Entonces es mucho mérito por parte, como les dije, de la academia, de ir en busca, de probar. Patito Rodríguez jugó un señor partido, Melgar también dio 2 asistencias. Muy bien, acá estamos viendo el primer gol, mirá ese sacudón. Y bueno, y después obviamente, como les dije, la responsabilidad del arquero de Cerro, que titubeó un poco con las manos así, le termina pegando acá y se le mete para adentro. Ahí lo van a ver mejor en la segunda repetición. Muy bueno el gol, pero bueno, la responsabilidad está, hay que decirlo. Y igual me voy a quedar con el buen bombazo que sacó Villamil. No sé si está la cámara que lo enfoca de atrás, que se ve que la pelota es así. Pero muy bien este chico, mucho talento tiene Villamil. Es un jugador para seguir de cerca por parte de Bolívar, porque la verdad es que hoy jugó un verdadero partidazo. El segundo gol va a llegar en contra. Es en contra el segundo gol. Tremendo como lo festejó el técnico de Bolívar, que como les dije, viene siendo bastante cuestionado últimamente. Y fue un desahogo tremendo el gol.
En este caso el segundo de Piris Damota en contra en el minuto 23, llegaba al 2. Es un golazo. ¿Algunas vieron un golazo en contra? Bueno, este. Engancha como que le va a patear de... Engancha no, perdón. Engaña como que va a patear con el taco, pero después termina pateando con el pie de apoyo. Y es un golazo. Es un golazo que se termina comiendo el arquero de Cerro, como bien les dije. Pero bueno, también nos quedamos con el grito, en ese caso, del técnico de Bolívar, que venía siendo muy cuestionado San José. Acá este golazo lo tengo que comentar. Es un auténtico golazo este. Villamil ahí nuevamente apareciendo en plano, obviamente, pero el tercer gol iba a llegar de la mano de Bejarano. Bejarano definió muy bien, la asistencia es de Patito Rodríguez, si no me equivoco. Una muy buena asistencia, un muy buen pase. En la gestación previa estuvo Patito. Y también Melgar. Melgar jugó un gran partido hoy también en lo que es la creación, porque como les dije tuvo 2 asistencias. En este caso es la del cuarto gol, si no me equivoco, es la asistencia que hace Melgar. Y la del primero, la de Villamil, creo que fue de Melgar también. Pero bueno, siguió intentando. Acá tuvimos una jugada de Algarañaz que también fue bastante buena. Algarañaz tuvo un gran partido también, fue otro de los que jugó muy bien. En ese tridente de ataque Melgar, Rodríguez y Algarañaz se turnaron muy bien por ver quién era el 9, se iban rotando. A veces el Patito Rodríguez se retrasaba un poco más y Melgar y Algarañaz aprovechaban esos espacios que dejaba Pato Rodríguez llevándose la marca. Así que, lo vuelvo a repetir, un excelente partido de efectividad, siempre hablando de efectividad y con movimientos buenos por parte de la academia. Ahora, por parte de Cerro, lo noté desconocido. Lo noté muy desconocido. Acá estamos viendo el cuarto es un golazo también. Me animaría a decir que es el mejor gol de Bolívar, el cuarto. Porque es una jugada colectiva, se van moviendo muy bien y se van cruzando los jugadores ahí. Mirá cómo deja pasar la pelota, se van moviendo muy bien y después se termina llevando la pelota de manera excelente el Patito Rodríguez para poder culminar una goleada en el segundo tiempo ya. Y bueno, y marcar ese 4-0 que fue, como les dije, la goleada más abultada de un equipo de Bolivia fuera de Bolivia. Es un hito histórico esta goleada 4-0 de Bolívar versus Cerro. Y bueno, y es para tener en cuenta y por supuesto yo estuve aquí. Así que ustedes, quiero que también en los comentarios lo pongan, yo estuve aquí en la goleada de la academia. Ahí San José gritándolo, volviéndose loco. Y bueno, y el Colo Saba no le encontró la vuelta en ningún momento. Incluso con los cambios tampoco pudo encontrar el rumbo. Me parece que la falta de Churín se notó mucho en ese ataque, porque es el que te marca el camino, y más teniendo en cuenta que enfrente tenías un central como Ferreira, que de Bolívar, que es de lo mejorcito, de lo más sólido marcando. Bueno, mucha presencia ahí, un jugador grandote, y necesitas un tipo que vaya al choque contra él. Y Churín hubiese sido una excelente alternativa al día de hoy, pero bueno, es una lástima que no estuvo. Y bueno, y por parte de Cerro no hay mucho más para agregar. Quiero felicitar acá de todas maneras a los hinchas de Cerro que llenaron la nueva olla nuevamente en una jornada de Copa Libertadores. Ahí están siempre al pie del cañón, esperando y yendo por todo. Y no podía faltar una tajada del señor Carlos Lampe. Carlos Lampe tiene que salvarte siempre. Es un arquero gana partidos y hoy te mantuvo el arco en cero. Es una locura, la verdad. Y vuelvo a repetir, una fase de grupo muy buena por parte de Bolívar. Quiero resaltarlo esto, quiero rescatarlo porque le hizo un gran partido a Palmeiras. Es cierto que de local se maneja muy bien Bolívar, hay que decirlo. Pero bueno, le ganó a Palmeiras, que viene siendo uno de los mejores equipos de los últimos años, si no el mejor, quizás está ahí para mí es el mejor, pero bueno, entiendo que más de uno diga que quizás no es el mejor y Flamengo sea mejor, o nada, es a criterio de cada uno. Pero bueno, le ganó de local, fue de visitante, le ganó a Cerro Porteño, y una lástima que haya perdido el partido que quizás a priori en los trámites previos era el que se podía llegar a disputar de igual a igual también, que fue frente a Barcelona. Pero bueno, el fútbol es así, en este caso va a tener revancha y va a jugar en La Paz encima contra Barcelona. Así que le queda una segunda fase muy buena, porque ya se sacó de encima 2 partidos de visitante, por lo tanto va a tener que ir a jugar a Brasil y los otros 2 va a ser de local. Así que me animaría a decir que Bolívar va a dar lucha, va a dar pelea, y no me quiero mojar, no quiero tirarla de la clasificación porque ya me la veo venir que me van a decir no nos quemes. Y bueno, es verdad, no los voy a quemar, así que tranquilo, paso a paso. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.